Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Sé que he estado son 2 semanas en las que no estuvimos al pendiente, pero no se preocupen, todo está bien y continuaremos con el podcast. Gracias a los que nos siguen escuchando y gracias por preocuparse por nosotros. Sé que no preguntaron, pero estamos muy bien. Ahora, estamos en diciembre. ¿Y eso qué significa? ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Historias de Navidad! Pues lamentablemente no tenemos. Así que vamos a indagar el tema con historias infantiles. Y ya se la saben, yo soy Moon, esto es Historias y Cuentos, donde les traeré historias, narraciones y les leeré sobre todo cuentos infantiles que me he topado en la calle, fueron comprados en tianguis, en las cuales añadiremos voces, juegos de palabras, intercambios de voces y muchas cosas más para hacerles más ameno este día en este podcast. Comenzamos con la primera historia. Acompáñenos. Esta es una que ya todos se saben, pero la vamos a volver a contar. Aladino y la lámpara maravillosa. Perdón. Aladino y la lámpara maravillosa. En una ciudad de la China había, hace muchos años, un pobre sastre llamado Mustafa. Tan pobre era que apenas podía mantener a su mujer y a su único hijo, Aladino. Oh, pensaron que era árabe. No, era chino. Afligido Mustafa por esta miseria, se enfermó y al cabo de un tiempo murió. Su mujer, comprendiendo que Aladino jamás ejercería el oficio de su padre, cerró la tienda, vendió las telas y los útiles de su marido, y se dedicó a hilar algodón, con lo que esperaba poder sobrevivir. Al cumplir Aladino 15 años, un día se hallaba jugando en la plaza con otros muchachos. Cuando se paró junto a él un extranjero, que le preguntó si era el hijo del sastre Mustafa. Sí, soy yo, contestó Aladino, pero mi papá murió hace mucho tiempo. Al ver estas palabras, el desconocido, que parecía africano, abrazó al muchacho, echándose a llorar desconsoladamente. ¿Lloras así por mi padre? Preguntó el chico asombrado. Es que... soy tu tío. Esto para mi hermano. Respondió el desconocido. Y Mustafa era mi hermano. Regresó tras una larga ausencia. Y cuando esperaba verlo, me dan la noticia de su muerte. Y se murió. ¿Me dejó algo? No. Y se murió. A continuación, el hombre quiso saber dónde vivía Aladino con su madre, y le dio un puñado de monedas para que se las llevara, recomendándole que le anunciara que iría a verla al otro día. Y ten estas monedas, dáselas a tu madre, y dile que voy a ir mañana. Pero sí, quiero mis taquitos y mis tamales bien preparados. Ay, se murió mi carnal. La buena mujer, que se asombró mucho de la aventura de su hijo, pero expresó algunas dudas acerca del parentesco que pretendía tener con ellos el extranjero. El único hermano de Mustafa había muerto bastante antes que el pobre sastre. Al otro día, Aladino fue a la plaza para esperar a su supuesto tío, que no tardó en llegar. Tras de abrazarle, le dio algunas monedas más para que su madre le preparara una buena comida, pues quería pasar el día con la viuda y el hijo de su hermano. En efecto, poco después llegó cargando una gran cantidad de hermosas frutas y costosas botellas de vino. Y las pocas dudas que hasta entonces tuviera la viuda se desvanecieron cuando vio llorar al extranjero al evocar el recuerdo de Mustafa. Y, sobre todo, viéndolo besar con cariño el sitio del sofá que, en tanto vivió, ocupara el sastre. Te va a extrañarte, hermano, dijo luego el africano cuando se calmó un poco. Que no nos viéramos en todo el tiempo que estuviste casada con Mustafa. Salí del país hace más de 40 años y he permanecido durante todo este tiempo viajando por Asia y África. Hasta sentí deseos de volver a mi tierra. Muchas son las contrariedades y peligros que he vivido, pero nada se compara al gran dolor que sentí al saber que la muerte de mi querido hermano. Al fin se sentaron a comer y no dejaron de hablar del pobre sastre. Y luego del porvenir de Aladino, del cual se comprometió a cuidar a su flamante tío, para felicidad de la vida de Mustafa.
Y más contenta se puso cuando, a la mañana siguiente, el africano llevó a su sobrino a casa de un mercader de ropas hechas, para que le vistiese con sus mejores galas. Además, le llenó los bolsillos de dinero. Cuando Ladino se reunió al tercer día con el que creía su tío, este le dijo que quería mostrarle un jardín tan hermoso como el paraíso. Caminando, llegaron a un valle situado entre dos montañas. Vamos a quedarnos aquí, dijo el hombre. Podrás contemplar cosas maravillosas, como nunca las viera mortal alguno. Ayúdame. Busca todas las malezas y ramas secas que encuentres por aquí cerca. El muchacho obedeció. En corto rato reunió un gran montón y luego esperó con ansiedad lo que iba a hacer su tío. El africano sacó fuego del pedernal y pronto ardió una alegre fogata. Arrojó entonces a las llamas algo que produjo un perfume muy intenso y un humo espesísimo. Al mismo tiempo, pronunció unas raras palabras, seguramente mágicas. Salacadula, salchicomola, bibidi-babidi-bu. Espérate. Disney me puede demandar, ¿verdad? Sí. Hágase el humo mágico. Bruscamente, la tierra se estremeció. El suelo se abrió entre los asombrosos ojos de Aladino, y justamente al lado de donde ardía el fuego, quedó al descubierto una pequeña losa que tiene una gran argolla de bronce en el centro. Ante todo aquello, Aladino sintió mucho miedo y quiso echar a correr, pero fue detenido por el africano. ¡Tonto!, exclamó. ¿Por qué huyes? Debajo de esa piedra existe un tesoro tal que te hará el hombre más rico y poderoso de la tierra. ¿A mí?, balbuceó el muchacho. A ti, nada más. Nadie más hay en el mundo a quien le esté permitido levantar la losa y entrar en ese agujero. Yo mismo no podré hacerlo. La noticia del tesoro hizo que Aladino olvidara su miedo y prometiera hacer cuanto le mandara a su tío. Muy bien, dijo éste. Acércate. Pasa la mano por la argolla. Así. Ahora pronuncia el nombre de tu padre y de tu abuelo, y tira con fuerza. Yo soy Aladín, hijo de Mustafá, hijo de Rafafá, y estoy aquí para levantar la losa. Hizo el muchacho lo que se le ordenaba, y quedó alzada la losa, aun cuando parecía tan grande y pesada. Por el hueco abierto se veían unos escalones que descendían hacia el interior de la tierra. Óyeme bien, dijo el africano, y haz exactamente lo que voy a decirte. Baja esos escalones. Al final encontrarás una puerta abierta que te llevará a un gran salón dividido en tres partes. A un lado y a otro verás unos jarrones de bronce, repletos de oro y plata. No los toques. Al contrario, cuida de ceñirte el traje para no rozar con él ni los jarrones ni las paredes. Recuerda que si esto sucede, te va a cargar el payaso. Una vez que hayas atravesado los tres departamentos del salón, llegarás a una puerta, tras la cual hay un magnífico jardín con hermosos árboles. Atraviesa ese jardín hacia la escalera que verás en el fondo, por lo cual subirás a una azotea. No toques ningún árbol, ni comas ningún fruto de los que cae ahí, aunque se vean apetitosos y se vean tan ricos y suculentos que te llamen tu atención. Ahí verás un altarcito, y en él una lámpara encendida. Toma esa lámpara, apágala y guárdate en el bolsillo, regresando enseguida. Al venir hacia aquí, puedes tomar del jardín los frutos que quieras. Al terminar de hablar, el africano puso una sortija en uno de los dedos de Aladino. Es para que te preserve de todo mal, explicó. Así pues, el chico bajó por aquel extraño subterráneo, e hizo todo cuanto su tío le había dicho. Pero una vez que tuvo la lámpara, y ya sin miedo, se detuvo en el jardín maravillado. Todos los árboles producían abundantes frutos, que eran perlas, esmeraldas, brillantes y miles de joyas más, de un tamaño y perfección increíbles. Aladino no sabía la riqueza que aquello significaba, pero le entusiasmaron tanto los colores de los frutos que cogió cuantos pudo, hasta que le quedaron repletos todos los bolsillos. Y hasta las manos llevaba llenas cuando llegó a la boca del subterráneo, donde el africano esperaba impaciente. ¡Al fin!, regozó. ¡Dame la lámpara! ¡Enseguida! ¡Dámela! ¡Sácatela de los bolsillos! ¡Dámela! ¡Es mía! ¡La necesito! Dame tu mano antes para subir, querido tío, pidió Aladín, porque el muchacho no podía darle la lámpara sin antes vaciar sus bolsillos y dejar lo que tenía en las manos. Pero el tío se empeñó en que primero le entregara la lámpara. ¡Dámela! ¡Dámela! Y como el muchacho se negó, el hombre se enojó,
tanto que se echó de pronto hacia atrás y acercándose a la fogata, le arrojó un poco de su misterioso perfume mientras pronunciaba palabras mágicas. ¡Zacataplasca! ¡Cállate para atrás! Y entonces la piedra de la argolla, sin que nadie la tocara, volvió a cerrar la boca del subterráneo. Luego la tierra cubrió la losa, y todo quedó como antes. Porque lo cierto es que el africano no era tío de Aladín. No me digas. Era un brujo que después de muchos años de encantamientos, había tenido conocimiento de una lámpara maravillosa. Quería a su dueño más poderoso que todos los reyes del mundo, y que dicha lámpara se hallaba en cierto lugar subterráneo de la antigua China. Pero a él, como brujo que era, le estaba prohibido apoderarse de ella, por lo que necesitaba a alguien más. Aladino fue el escogido para ayudarlo. Si bien el brujo tenía el negro propósito de dejarlo en la cueva, tan pronto se hubiese apoderado del objeto mágico, de ahí su deseo de que el chico le diera la lámpara antes de salir del subterráneo, pero viendo que Aladino no le obedecía, se dejó llevar por la ira y lo dejó enterrado con lámpara y todo. Más furioso que nunca, el brujo se alejó del lugar y regresó al África. Cuidado de no pasar por la ciudad, para que nadie le hiciera preguntas sobre el desaparecido muchacho. Mientras tanto, el pobre Aladino, al verse encerrado en el subterráneo, se puso a gritar a todo pulmón. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme unos tacos! ¡Unas quesadillas! ¿Qué comen en China? Se puso a gritar a todo pulmón, asegurando a su falso tío que le entregaría enseguida la lámpara. Pero al no recibir respuesta, buscó una salida. Cuando se convenció de que estaba atrapado, se echó a llorar hasta que cayó rendido. ¡Ay, me dejaron aquí! ¡Ay, me dejaron aquí! Estoy rico, pero no podía gastar. Pasó ese día y otro más, sin que el infeliz probara bocado ni bebiera una sola gota de agua. Al tercer día, al implorar al cielo que se le librara de su horrible suerte, la casualidad hizo que se restregara el anillo que llevaba y que le había dado el brujo. Era una sortija mágica, que al ser frotada hizo parecer ante Aladino un genio gigantesco, que inclinándose gruñó. ¿Qué deseas? Pide, que yo obedeceré tus órdenes como el más humilde de los esclavos. Aladino no se asustó ante la inesperada aparición. Le habían sucedido muchas cosas en poco tiempo y tenía unos enormes deseos de salir de ahí, así que conquistó. Quiero verme fuera de este horrible subterráneo. Apenas hubo dicho estas palabras, cuando se abrió la tierra y el muchacho se encontró fuera del oscuro recinto. Cuánto le costó llegar a su casa y cómo fue recibido en ella. Su madre ya lo daba por muerto, así que se hubo repuesto un poco, el muchacho contó a la buena mujer cuánto le había pasado, cómo se enojó a la viuda de Mustafa. Desahogada su justa indignación, hizo que su hijo se acostara. Tomó, sin darle importancia, las piedras que Aladino le entregó, pues tampoco ella sabía que se trataba de joyas valiosísimas. Las metió en un saquito y fueron a parar a un rincón de trastos viejos. Cuando Aladino despertó a la mañana siguiente, supo que su madre no tenía en casa ni un mendrugo de pan. La buena mujer se proponía hilar un poco para vender su trabajo y poder comprar algo de comer, pero su hijo no se lo permitió. No hay necesidad de que trabajes hoy, decidido. Venderemos esta lámpara que traje ayer, y con lo que me den, podremos comer un par de días. La viuda de Mustafa aceptó, pero como le parecía que la lámpara estaba sucia, se puso a limpiarla. Apenas había comenzado a frotarla cuando apareció entre la madre y el hijo un genio de aspecto terrible, que preguntó con voz aterradora. ¿Qué es lo que quieren? Estoy dispuesto a obedecerlos, como esclavo que soy de esa lámpara que tienen en sus manos. Pidan ya, porque en 30 minutos va a llegar mi Uber Eats y voy a comer. Y en 2 horas no les haré caso. Aterrada, la madre de Aladino se desmayó. En cambio, el muchacho que conocía el poder de los genios respondió con voz firme. Tráenos de comer. Al punto desapareció el genio, pero un momento después regresó con delicados manjares que dejó encima de la mesa. Enseguida se desvaneció. Aladino despertó cariñosamente a su madre. La pobre mujer no comprendía lo que había pasado. Sin embargo, como la comida estaba tan deliciosa, hizo honor al inesperado banquete. Más tarde, cuando entendió el poder que tenía en las manos, suplicó a Aladino que se desprendiera de la lámpara y del anillo. No le gustaba tener tratos con genios, que le parecían ser infernales. Pero, como es natural, el muchacho se negó a hacer tal cosa. Con los dos raros objetos podía obtener lo que se le antojara, y comprendió que el brujo africano hiciera tantas atrocidades para poder ser el dueño de una lámpara como aquella. Así pues, la conservó y cada vez que sus recursos se agotaban, frotaba la lámpara maravillosa, aprovechándose de cualquier ausencia de su madre. El genio escuchaba las órdenes, que cumplía al pie de la letra. Generalmente eran siempre lo mismo.
peticiones de comida, pues el muchacho no quería abusar de su poder, mientras no tuviera necesidad de ello. Y así vivieron felices durante 2 años. Aladín se hizo amigo de personas distinguidas de la ciudad, aprendió a comportarse con elegancia y sobre todo descubrió el valor real de las piedras que trajera del subterráneo, y que hasta entonces había considerado como simples cristales de colores. Un día en que Aladino se paseaba por las calles, oyó que los heraldos anunciaban una orden del sultán, de que todos cerraran las tiendas y se metían en sus casas, pues su hija, la princesa Budura, iba a dirigirse al baño. Aladino obedeció como todos los demás, pero dominado por la curiosidad, atisbó desde una ventana que daba a la puerta del baño, y pudo contemplar a la princesa, que era muy hermosa, y fue tanta su impresión que quedó profundamente enamorado de ella. Durante el resto del día, Aladino se sintió muy triste. Como no provocado y estaba tan pensativo, su madre pensó que estaba enfermo, y tanta inquietud demostró, tanto le habló, que finalmente el muchacho le hizo saber que estaba enamorado de la princesa. Pero también le dijo que había resuelto pedirle el matrimonio de su padre, el sultán. La buena mujer se quedó sin habla. No podía creer lo que su hijo le decía, pero viendo que hablaba en serio, se echó a reír y le aconsejó que no pensara en semejante locura. Oh no, madre mía, protestó Aladino. No estoy loco. No olvido que soy el hijo de un pobre sastre. Pero sí, y todo, te ruego que vayas a pedir la mano de Budura para mí. Esta vez la vida de Mustafa no se rió en lo más mínimo. Pero hijo, ¿olvidas acaso que el sultán no se dignará a conceder la mano de su hija, sino un príncipe heredero de algún trono? No importa. Quiero que vayas al palacio a pedir la mano de Budura. Supongamos que tenga yo la insolencia de presentarme en palacio para hablar con el sultán, que pueda llegar a hablarle, cosa muy difícil. ¿Qué le digo que es el aspirante a la mano de su hija? ¿Qué méritos tiene? Además, es necesario que le lleve algún presente para que escuche con benevolencia, y nosotros no tenemos medios para adquirir nada digno del soberano. Pero Aladino no se arredraba por tan poca cosa. Que no te preocupe el regalo, madre. ¿Ignoras que tengo joyas de gran valor? Esas que tú crees que son cristales de colores, se las daremos al sultán. Por fin, la madre se dejó convencer. Arreglaron las enormes piedras preciosas en una bandeja de porcelana que cubrieron con la mejor tela que pudieron encontrar. Luego, la mujer se dirigió a palacio, temblando de miedo. Con el sultán estaban reunidos los visires, los señores de la corte y muchos personajes que tenían demandas que hacer al soberano. La pobre mujer se colocó frente a este para que la viera, pero como no se atrevió a más, terminó la audiencia sin que nadie le dijera ni una sola palabra. Y así pasaron 6 días, y así pasaron 6 días para desesperación de Aladín. Al séptimo día el sultán, que se había fijado en esa viuda que había venido a diario, ordenó que fuera llevada hasta las gradas del trono. ¿Por qué vienes aquí todos los días? ¿Tienes algo que pedirme? Animada la madre de Aladino, por el tono bondadoso del soberano contestó: Señor de todos los creyentes, primer monarca del mundo, antes de exponerte lo que hasta aquí me ha traído, te suplico me perdones del atrevimiento y la audacia de la demanda que voy a hacerte. Estas palabras despertaron la curiosidad del sultán. Ordenó que salieran todos del salón para que la mujer pudiera hablar con toda libertad. Fuera, no los quiero aquí. Déjenme solo con la mujer. Así lo hizo luego la viuda, y el sultán escuchó en silencio cuanto le dijo. No se encolerizó ni burló ante la osadía de Aladino, pero antes de responder preguntó: ¿Qué es eso que guardas con tanto esmero bajo ese lienzo blanco? La viuda, por toda respuesta, quitó el paño y presentó la bandeja de piedras preciosas al sultán, dejándolo maravillado ante la fantástica riqueza que le ofrecía. Es imposible que haya en el mundo una colección de joyas como esas, dijo, cuando la sorpresa lo dejó hablar. Este regalo es digno de mi hija Brudulbura, y me hace simpatizar con quien lo envía. Sin embargo, buena mujer, te pido 3 meses para pensar. Vuelve pasado ese plazo y te daré mi respuesta. Ahora ve y llévate las joyas. Están muy padres. Pero hasta que no tengas mi respuesta, guárdamelas. La viuda hizo una reverencia y volvió a su casa, loca de alegría. Transcurrieron los 3 meses del plazo impuesto por el sultán, y la madre de Aladino fue a palacio. Se colocó en el mismo sitio en que la viera el soberano la vez anterior. Esta, que le reconoció el punto, hizo que se acercara. ¿Qué quieres? Le preguntó. Oh, señor, contestó la viuda tras una profunda reverencia. Hoy termina el plazo de 3 meses que fijaste para darme tu respuesta. El sultán frunció el ceño. Había pensado que en ese tiempo ya no se volvería a hablar de un matrimonio que consideraba desigual, y ahora habiendo dado su palabra, no sabía cómo librarse del compromiso. Consultó con el gran visir, sin ocultarle que quería hallar la forma de evitar acceder a las demandas del desconocido pretendiente.
El gran visir, que era hombre astuto, sugirió: pon a tu hija un precio tan alto. Exige tantas riquezas al aspirante que ningún hombre, por opulente que sea, pueda tenerlas. El sultán le gustó el consejo y volviéndose a la viuda le dijo: estoy dispuesto a entregarte la mano de Brudulbura para tu hijo, pero con esta condición, que me presentes 40 bandejas de oro, llenas de piedras preciosas, idénticas a las de tu primer regalo. Sí me lo trajiste, ¿verdad? Además, esas bandejas serían traídas a palacio por 80 esclavos, la mitad blancos y la otra mitad negros. Ya si se te mezclan, pues uno moteadito, está bien. Solo a este precio podrá obtener tu hijo la mano de mi princesa, de mi primogénita, Brudulbura. La madre de Aladino se arrodilló y se marchó convencida de que, con aquella petición, su hijo podía despedirse de su sueño de casarse con la hija del sultán. Pero estaba equivocada. Aladino no se preocupó gran cosa ante lo exagerado de la demanda. En cuanto se vio solo, frotó la lámpara maravillosa. Enseguida apareció el genio, preguntándole qué quería. La hija del sultán me ha sido dada en matrimonio, informó el muchacho, pero tengo que dar grandes riquezas a cambio. En cuanto el genio supo lo que había pedido el soberano, concedió el deseo, y de pronto entraron por la puerta los 80 esclavos, ataviados lujosamente, cada uno con una bandeja de oro llena de joyas. Después de que el genio se esfumara, Aladino llamó a su madre, que casi se desmayó al encontrarse con tan brillante comitiva. Al salir los esclavos a la calle, acudió una inmensa muchedumbre a presenciar su paso, admirando tanto a los hombres como el soberbio tesoro que llevaban en las bandejas. Cuando llegaron al palacio, depositaron en el salón del trono a los pies del soberano las bandejas que traían, y se colocaron a un lado con los brazos cruzados. El sultán estaba estupefacto, ni siquiera oyó las palabras de la madre de Aladino, ofreciendo aquellas riquezas en nombre de su hijo. Es más, sin informarse de quién era el pretendiente, impresionado tan solo por la generosidad de que daba muestras, dijo a la orgullosa madre: ve, mujer, y dile a tu hijo que lo espero con los brazos abiertos, para otorgarle la mano de Budulbura. Qué feliz se puso Aladino al recibir las buenas noticias. Solo en su habitación frotó la lámpara maravillosa. El genio apareció al momento. Aladín le hizo saber sus deseos. Quería un baño perfumado, un vestido como no lo hubiera igual, un hermoso corcel, espléndidamente enjaezado, 40 esclavos para él, 6 esclavas para su madre, con un vestido cada una en la mano para su ama. Por último, encargó 10.000 monedas de oro. En un pestañeo, el joven tuvo en su poder cuanto había pedido. Al retirarse el genio, madre e hijo se vistieron ricamente y lo prepararon todo para ir a palacio. Pero antes, Aladino mandó a uno de sus esclavos para que preguntara al sultán si estaba dispuesto a recibirlo. La respuesta fue que el soberano lo aguardaba con impaciencia. Aladino se apresuró a montar a caballo y salió con su lujosa comitiva. Adelante iban 20 esclavos que arrojaban monedas de oro al pueblo congregado. Detrás de Aladino seguían otros 20 esclavos, y después casi toda la población. Al llegar ante el sultán, este bajó de las gradas del trono para recibirlo e impedir que se arrodillara ante él. La apostura de Aladino le había agradado tanto que se sintió orgulloso de abrazarle en señal de amistad. Acto seguido, pasaron los dos a otro salón, donde comieron, y al final, el sultán mandó llamar al primer cadi, juez civil del reino, para que extendiera el contrato de boda de la princesa con Aladino, a fin de que el casamiento tuviera lugar el mismo día. Pero entonces el joven hizo una petición. Aplaza la ceremonia unos días, oh señor de los creyentes, dijo el sultán. Los necesito para construir un palacio digno de Protulbura. El soberano accedió y otorgó unos terrenos frente al palacio. Al llegar a casa y estando solo, Aladino llamó al genio y le dijo: te estoy muy agradecido por lo bien que complaces mis deseos. Hoy te pediré algo muy importante. Construyeme en el menor tiempo posible un palacio que supere cuantos existan, que no falten grandes patios, frondosos, jardines, muchos criados y grandes arcas repletas de monedas de oro y de plata. Al amanecer del siguiente día, el genio apareció ante Aladino y le pidió que acudiera a ver el palacio pedido. El joven quedó maravillado, y lo mismo opinó la gente a medida que iba saliendo de sus casas. Unas horas después, entre las aclamaciones de la multitud, Aladino y su madre fueron al palacio del sultán, llevando consigo la lámpara maravillosa, y más aplaudieron cuando Aladino salió con la princesa y la llevó a su nuevo hogar. En el gran salón del nuevo palacio, un banquete había sido dispuesto por el genio y cuyos músicos y cantantes eran hadas y gnomos. ¡Qué felices eran todos! Por desgracia, en el corazón del África, el brujo recordaba a Aladino y estaba convencido de que el muchacho había muerto en el subterráneo donde le dejara.
Cuando cedía su rabia, descubrió un día, gracias a sus medios mágicos, que no solo seguía vivo, sino que tenía la lámpara maravillosa. Ese desgraciado se quedó con la lámpara y pidió el carro que yo quería. Ya no los hacen igual. Chale. Bueno, tendré que ir a China a recuperar mi lámpara. Devorado por el odio y la envidia, el brujo africano viajó rápidamente a la ciudad donde Aladino vivía. Ahí le fue fácil enterarse de que el joven se hallaba ausente por unos días. Aprovechándose de esto, el brujo se disfrazó de vendedor de lámparas y salió a las calles a pregonar su mercancía. ¡Cambio lámparas! ¡Cambio lámparas viejas por nuevas! ¡Compro lámparas nuevas que venda! Y sucedió que una de las esclavas de la princesa oyó el extraño pregón, y recordando que en la habitación de su amo había una lámpara vieja, creyendo ser un bien la tomó y la cambió por una nueva que le dio el falso mercader. La esclava, como todo el mundo, ignoraba el valor que tenía aquella lámpara vieja que acababa de entregar. Así que el brujo la tuvo en sus manos, desapareció, y en cuanto llegó la noche, frotó la lámpara e hizo aparecer al genio que preguntó: ¿Qué deseas? Heme aquí dispuesto a obedecerte. El brujo, animado por el odio, ordenó: Transpórtanos inmediatamente, a mí, y al palacio de Aladino con todo lo que contiene, a África, donde yo vivo. Que se quede ahí solo, con perro. Los deseos del brujo fueron cumplidos. El palacio desapareció sin dejar rastro. A la mañana siguiente, todos los habitantes de la ciudad, incluido el sultán, descubrieron con espanto lo que había pasado. El gran visir, que estaba celoso de Aladino, aprovechó la ocasión para perjudicarlo. Oh, señor de los creyentes, siempre creí que Aladino era un hechicero. Si de mí hubiera dependido, la hermosa Brudulbura jamás se hubiese casado con él. ¿Dónde estará ahora tu hija? ¿Qué habrá sido de ella? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? El sultán, que estaba furioso por la extraña desaparición de su hija, dio órdenes para que los guardias salieran a buscar a Aladino y lo apresaran. Poco costó dar con el joven. Estaba en las afueras de la ciudad, cazando con unos amigos. En vano protestó el pobre su inocencia. Lo encadenaron sin piedad y ese humillado fue conducido a la ciudad. Sin embargo, el pueblo, que quería mucho a Ladino porque siempre había sido muy generoso con todos, se amotinó y se incitaron casi todos los soldados del sultán para impedir que la gente liberara al muchacho. Pero cuando el soberano, sin querer, escuchó a su yerno, ordenó que le cortaran la cabeza. Nadie pudo detener la multitud, que estalló en protestas a tal punto de que el sultán comprendió que si no revocaba la sentencia, habría grandes problemas. Así, suspendió la ejecución y dejó en libertad a Aladino, pero ordenándole que se fuera del reino. Aladino no quedó conforme. Le rogó al sultán que le explicara el motivo de su enojo, y cuando el soberano le contó de la desaparición de su hija, Aladino fue presa de un gran dolor. No sé qué le ha ocurrido, señor de mi vida, declaró, pero te pido 40 días para devolverte a Brudulbura. Si pasado este plazo no lo consigo, volveré yo mismo a poner la cabeza bajo el hacha del verdugo. El sultán concedió este deseo, y por 3 días anduvo Aladino vagando por campos y pueblos. La noche del tercer día, viendo que fracasaba, comenzó a retorcerse las manos con desesperación. Y así fue como frotó sin querer el anillo mágico, que nunca se había quitado. Al momento apareció el genio de la sortija, que dijo: ¿Qué quieres de mí? Manda y obedeceré. Aladino dio un grito de alegre sorpresa. Ni siquiera se acordaba de aquel talismán. ¡Sí! ¡Qué bueno que llegaste! Vamos por mi lady. Transpórtame en el acto al lugar donde está Brudulbura. ¿Quién? Brudulbura, me casé, la hija del sultán. ¿Así se llamaba? Sí, así se llama mi esposa, Brudulbura. ¿No le quisiste cambiar el nombre? Que me lleves con ella. Está bueno, está bueno. Vámonos. Apenas lo hubo dicho, se encontró en los jardines de su propio palacio, en África. Aladino reconoció el lugar, a pesar de que era de noche, y entonces no tuvo duda de que todo se debía a la lámpara maravillosa. De lo que no sospechaba era quién tenía la lámpara. Amanecía cuando la princesa salió, entristecida, al jardín, pero gran alegría sintió al verse en los brazos de su esposo. Aladino preguntó y supo cuánto había sucedido, y que había sido culpa del malvado brujo africano. Preguntó a su princesa por la lámpara, y ella le contó que el brujo siempre la llevaba consigo. Entonces, los dos esposos trazaron el plan para derrotar a aquel villano. Siguiendo el acuerdo, Brudulbura, que hasta entonces había demostrado su odio al brujo, lo invitó a cenar. El hechicero, que se había enamorado de la princesa, aceptó sin desconfiar, y se presentó muy puntual a sus aposentos al caer la noche. Apenas había comenzado la cena, cuando tras una copa de vino el brujo cayó al suelo. Era que en el vino Brudulbura había vertido un poderoso veneno que Aladino le había dado.
Rápidamente el joven salió detrás de una cortina, tomó la lámpara maravillosa y frotándola hizo acudir al genio, al que le ordenó que trasladara palacio y jardines al lugar donde estaba antes. Tan pronto estuvieron en China, Aladino acompañado por su madre y la princesa Brudulbura acudió al palacio del sultán, que tuvo la alegría más grande del mundo. Luego Aladino le contó lo que había pasado y le reveló el poder que tenía la lámpara maravillosa. El sultán, al ver el palacio de su hija otra vez en su lugar, y a su querida Brudulbura sana y salva, concedió su perdón a Aladino y celebró con grandes fiestas para todo el pueblo. Y desde entonces, Aladino y su esposa vivieron felices. Y este, señores y señores, fue el episodio número 18 de Historias y Cuentos. Como ven, es la historia de Aladino y la lámpara maravillosa, que no es la historia popular que normalmente nos ha vendido uno de los grandes animadores y de películas infantiles. Al contrario, esta es una historia que se trata mucho de la historia original, que puede verse en algunas películas chinas. Yo les recomiendo la de Sherezada y la de Cuentos de las Mil y Una Noches, está muy buena. Pero como esto es publicidad para el propio podcast, bueno, esto fue el episodio de Aladino y la lámpara maravillosa. Es un saludo que les mando a todos. Nos vemos el siguiente viernes y recuerden, tengan un excelente día y Brutus Bura los saluda. Adiós.